Buenas tardes, chicos, ¿me escuchan? Hola, sí, se escucha clarito. Bien, vamos a empezar entonces. Somos poquitos hoy. ¿Saben si se conectará alguien más tarde? ¿No? Bueno, vamos a empezar entonces. La idea es que hoy empecemos con la parte de efecto de la temperatura sobre la velocidad de reacción. Vamos a estar estudiando esto en el laboratorio en la última práctica, ¿sí? Esta semana tendrían descomposición de peróxido y la siguiente estarían viendo energía de activación o influencia de la temperatura, donde van a calcular una determinada energía de activación, asumiendo el cumplimiento de Arrhenius, que es un poco lo que vamos a estar dando hoy. Entonces, en la mayoría de las reacciones, que seguramente ustedes ya lo han visto antes, vamos a tener que la velocidad aumenta con el aumento de la temperatura, ¿sí? Que sería el gráfico que tenemos de este lado, que en realidad ahí les habla de R como rapidez de reacción, pero los efectos prácticos para nosotros, velocidad y rapidez, no va a tener diferencia, ¿sí? Eso es un poco si hablamos de velocidad vectorial o no, pero a los efectos de lo que nosotros vemos es exactamente lo mismo. Después tenemos otros casos en los que, por ejemplo, pasa algo como en el que se muestra en el segundo gráfico, donde lo que hay en realidad es un cambio en lo que es el mecanismo de la reacción y por lo tanto la pendiente tiene un cambio claramente marcado a partir de alguna determinada temperatura. Entonces los casos que tenemos más o menos para diferenciar son el cambio de mecanismo, que acá se ve un poco menos porque está en otra escala, pero es el mismo caso que vimos recién. Después tenemos casos bastante poco comunes en los cuales la velocidad aumenta, y la velocidad con el aumento, el caso más común que con el aumento de, perdón, vamos de nuevo, con la disminución de la temperatura tenemos un aumento de la velocidad, el caso menos común, ¿sí? El caso más común en el que aumenta, que ahora lo vamos a ver, y en este caso lo que tenemos es reacciones enzimáticas, donde hay un rango óptimo de temperatura, pero por debajo de la misma la actividad de la enzima es muy baja, y por encima comienza a caer o directamente se hace cero cuando llegamos a la desnaturalización de la enzima, ¿sí? Ahora, el caso más común, como les decía, es el comportamiento tipo Arrhenius. En este caso tenemos un aumento de la velocidad con la temperatura, y este aumento no es lineal, ¿sí? ¿Dónde vamos a ver el aumento de la velocidad con la temperatura? Lo vamos a ver en la constante, ¿sí? Lo que plantea Arrhenius es que hay un efecto en la constante cinética por la temperatura y que este efecto es exponencial, ¿sí? Entonces lo que vamos a ver más adelante es que el logaritmo de la constante va a ser lineal con el inverso de la temperatura, ¿sí? Tenemos en la constante de velocidad, que ya la habíamos visto la clase pasada, tenemos el factor de frecuencia o preexponencial. Nosotros usualmente vamos a usar el segundo término, factor preexponencial de Arrhenius, que está relacionado un poco con la frecuencia de los choques que se van a dar, ¿sí? Para que sea efectiva la reacción. Según la frecuencia de choques vamos a tener un factor preexponencial, y esta frecuencia evidentemente va a influir en lo que es la velocidad de reacción. Después tenemos la energía de activación, ¿sí? Que es la que vemos acá en el exponente, y lo que tenemos es que tanto el factor preexponencial como la energía de activación son independientes de la temperatura, ¿sí? Ninguno de los dos va a presentar una variación con una variación en la temperatura. Entonces, lo que Arrhenius plantea es que hay una formación de una especie de alta energía, ¿sí? Muchas veces hablamos de complejo activado, ¿sí? Y tiene que alcanzarse entonces la energía suficiente para que se dé la formación de este complejo activado, y luego de que se alcanza la energía, se forma el complejo activado, este complejo va a pasar a dar los productos. O sea que voy a tener una energía mínima para llegar a la formación de la especie activa, ¿sí? Y vamos a hablar de que hay moléculas normales y moléculas activadas, porque voy a necesitar que estas moléculas estén activadas para que se forme este complejo, ¿sí? Después, bueno, tenemos esta teoría que plantea entonces para la barrera energética. Ustedes probablemente ya han escuchado hablar muchas veces de que necesitamos alcanzar una determinada energía para que se dé esta reacción, ¿sí? Y que las colisiones que se están dando entonces sean efectivas, o sea, colisiones entre las moléculas que están en el medio de reacción va a haber todo el tiempo, pero que estas colisiones sean efectivas para que la reacción realmente se dé,
eso requiere que las moléculas tengan una determinada energía. Entonces tenemos el complejo activado, que es el estado activado del que hablábamos recién, y vamos a considerar que tiene que haber una energía suficiente para que se dé el reordenamiento para que la colisión sea efectiva. Entonces vamos a partir de unos reactivos con una determinada cantidad de energía, van a tener que alcanzar la energía del estado activado, y la diferencia de energía entonces entre el estado activado y los reactivos va a ser la energía de activación de la reacción directa, ¿sí? En el sentido de reactivos a productos. A su vez, si vamos a ir desde productos a reactivos, vamos a encontrar que hay una diferencia de energía que va a ser la energía de activación del proceso opuesto, ¿sí? Ustedes probablemente ya han visto este diagrama, esto lo que está graficando es energía en función del grado de avance de la reacción. La diferencia de energía entre reactivos y productos va a ser el delta H de reacción. En este caso está planteado para un delta H negativo, cuando los productos tienen menor energía, ¿sí? Se libera energía durante la reacción. Bien, entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros para utilizar la ecuación de Arrhenius y determinar la energía de activación, lo cual nos va a permitir predecir cómo varía la constante cinética con la temperatura? Eso es efectivamente lo que vamos a hacer en la última práctica de laboratorio. Básicamente se trabaja con la ecuación de Arrhenius y lo que se hace es linealizar esta ecuación mediante logaritmo. De esa manera, si se fijan, lo que tenemos es que logaritmo de K estaría en el eje de la Y. Si graficamos contra el inverso de la temperatura, entonces vamos a tener una pendiente que va a ser igual a menos la energía de activación sobre R, y una ordenada en el origen que va a ser el logaritmo del factor preexponencial. Entonces, si nosotros tenemos valores de constantes cinéticas a diferentes temperaturas, vamos a poder construir este gráfico y de esa manera verificar a Arrhenius cuando nos da lineal y determinar de la pendiente la energía de activación. Por ejemplo, nosotros, ¿cómo hacemos para determinar una constante cinética? Vamos a aplicar un método cinético de los que vimos antes, que puede ser cualquiera de los que vimos. Por ejemplo, en la práctica pasada utilizamos método integral en urexida y obtuvimos una constante cinética para una determinada temperatura y una determinada fuerza iónica. Si repitiéramos el mismo proceso pero cambiando la temperatura, entonces obtendríamos otro valor de constante. Si hacemos eso a varias temperaturas, podríamos construir este gráfico, ¿sí? En la última práctica vamos a hacer exactamente eso, solo que lo que vamos a cambiar es el método cinético que vamos a usar. Vamos a estar usando método de vía fraccionaria y vamos a obtener entonces diferentes valores de constante a diferentes temperaturas, simplemente termostatizando el medio de reacción, ¿sí? Otra cosa que podemos hacer es, si tenemos dos pares de valores de temperatura, ¿sí? Fíjense que la forma matemática de la ecuación es muy parecida a la forma matemática de Van Hoff, ¿sí? En cuyo caso lo que teníamos en la pendiente en realidad era el delta H, ¿sí? Si bien matemáticamente son iguales, e incluso para la deducción de Arrhenius Van Hoff está siendo utilizado, lo que sí quiero que recuerden es que cuando estoy hablando de constantes cinéticas voy a estar utilizando energía de activación, ¿sí? Y cuando estoy hablando de constantes de equilibrio va a estar el delta H de reacción. Entonces, no confundir una cosa con otra. Si voy a determinar una constante cinética, tengo que vincularla con la energía de activación, no sería válido vincularlo con un delta H de reacción. Y tenemos que ser cuidadosos a la hora de hacer eso porque incurrimos en error conceptual hacer constante cinética y constante de equilibrio constantes asociadas a cosas totalmente diferentes. ¿Sí? Una está en la termodinámica y la otra en la cinética de la reacción. Pero a la hora de hacer el tratamiento de la ecuación, para nosotros es lo mismo los efectos prácticos, ¿sí? Entonces no tiene una dificultad mayor, solamente linealizamos con el logaritmo, tenemos la pendiente, cuidamos los signos, ¿sí? La pendiente en este caso sería negativa porque estamos asumiendo una energía de activación positiva. Después vamos a discutir en algún caso en que puede ser negativa y qué pasa ahí, pero para Arrhenius la energía de activación es positiva, lo cual hace que aumente la constante con el aumento de la temperatura, ¿sí? ¿Qué es lo que está presentado acá? Dos pares de valores, ¿sí? Antes vimos que si teníamos varios valores podíamos hacer el gráfico,
y determinar de la pendiente esa energía de activación. Si solamente tenemos dos valores de constante a diferente temperatura, podemos plantear para esas dos temperaturas T1 y T2, y después restar las dos ecuaciones llegando a la ecuación que tenemos abajo. Entonces, esta que, como les decía, es análoga a la que ya estuvieron utilizando para las constantes de equilibrio, o para incluso las presiones de vapor, ustedes pueden determinar entonces una constante K2 teniendo una K1, conociendo las temperaturas correspondientes a las dos, ¿sí? Entonces, teniendo dos valores, un valor conocido de constante para una temperatura, puedo calcular cuánto va a valer mi constante a una temperatura dada, ¿sí? Haciendo que suposición que la energía de activación es independiente de la temperatura. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? ¿Están ahí? Sí, estamos Sí. acá. No, por ahora no, ninguna duda. Bueno, muy bien, gracias. Entonces, gráficamente, como decía, el logaritmo de K es lineal con el inverso de la temperatura. Entonces, podemos tener, por ejemplo, dos casos. Uno indicado por el caso 1 con la línea roja y otro con la línea azul, caso 2. Entonces, para analizar el gráfico, lo que nos pide acá es que digamos cuál de las energías de activación es mayor. ¿Qué me dicen ustedes? ¿La línea roja o la línea azul? ¿Cuál de las dos tiene mayor energía de activación? La roja. Muy bien, es la roja la que tiene mayor energía de activación. Pueden pensarlo como aquella que tenga mayor pendiente en valor absoluto, o aquella que tiene, que es, por decirlo de alguna forma, más empinada, ¿sí? Está más vertical que la otra. Entonces, esta es la que presenta la mayor energía de activación. Lo que nos pide ahora es que cuál de las dos se ve más afectada por un mismo aumento de la temperatura. ¿Qué me dice? ¿Sería cuál de las dos, para una misma variación de temperatura, un mismo delta T, produce un mayor aumento en lo que es la constante cinética? ¿Qué les parece? ¿Cuál de las dos? Si yo tengo, por ejemplo, un determinado delta T, y déjenme que cambie el... Bien, vamos con esto. Entonces, si tengo un determinado delta T, que puede ser, bueno, no estoy eligiendo correctamente el lápiz, déjenme corregir eso, pero ahí igual podemos marcar. Si ese es un delta T, entonces... Cambia más para la 1 que para la 2. tenemos un cambio mayor para lo que es la 1 que para lo que es la 2. Quería hacerles niñas porque mi pulso es malo, pero no estoy pudiendo, así que vamos a intentar. Entonces, si nosotros subimos en esta temperatura, lo que vamos a encontrar es que a esa temperatura este va a ser nuestro logaritmo de K. ¿Sí? Entonces, mi pulso, como ven, es muy malo, pero más o menos tendríamos por ahí. Ahora, si nosotros marcamos para la otra temperatura, más o menos tenemos por acá. O sea que tendríamos un valor, una variación de lo que es el logaritmo de K, representada por este segmento. ¿Sí? Lo que tienen que tener en cuenta es que la temperatura, esto es el inverso de temperatura, o sea que la temperatura mayor es esta. Tenemos un aumento de la temperatura y, como dijimos, Arrhenius predice un aumento de la constante. ¿Sí? Pasó de esta constante, la menor temperatura, a esta constante. Ahora, si para ese mismo delta T nosotros vamos a ir ahora a lo que es la curva roja, lo que vamos a ver, aunque mi pulso es malo y capaz que no lo vemos tan claro, es que tendríamos, aunque me fui de gráfico, ¿sí?, una variación del logaritmo de K bastante más importante. O sea que cuanto mayor sea la pendiente,
mayor va a ser la energía de activación y mayor va a ser entonces la variación de la constante con el aumento de temperatura. O lo que es lo mismo, para una misma variación de temperatura, tengo una mayor variación de la constante cinética. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? ¿Sí o no? Sí. Bien. Entonces, vamos a continuar. Podemos mirar la computadora, eso me gustaría. Bien. Les comentaba que no siempre se cumple Arrhenius, pero en la mayoría de los casos vamos a poder aplicarlo. Ahora, ¿cuándo se cumple? Cuando sabemos que sí se cumple. Cuando las reacciones son elementales, ¿sí? Ahí se va a cumplir Arrhenius en todas las reacciones elementales. Y a su vez en aquellas donde hay un mecanismo, ¿sí? Mecanismo, no sé si lo habíamos comentado en el teórico pasado, pero hablamos de que hay un mecanismo que serían una serie de etapas a través de las cuales se da la reacción, ¿sí? No todas las reacciones se van a dar en una sola etapa. Sobre todo cuando tenemos molecularidades altas, o sea, más de 3 moléculas, es probable que no haya una colisión efectiva entre 3 moléculas, por lo cual el mecanismo va a tener más de una etapa. Entonces, cuando planteamos un mecanismo, siempre vamos a tener la consideración de que cada etapa del mecanismo va a ser una reacción elemental, pero la reacción se va a dar a través de todas esas etapas. Por lo tanto, puede o no cumplir Arrhenius. ¿Sí? Cada una de sus etapas sí lo cumple. Entonces, hay un caso en el cual se va a cumplir Arrhenius también, y va a ser cuando la etapa determinante es la primera. Y es el caso que tienen en el ejemplo acá, ¿sí? Esta sería la reacción global. Esta reacción la vamos a estar estudiando justamente en la última práctica, en la que vemos influencia de la temperatura. Tenemos el persulfato que reacciona con yoduro. Entonces, el mecanismo propuesto para esta reacción tiene solo 2 etapas, donde el yoduro reacciona con el persulfato y forma este intermediario que luego se consume en la segunda etapa para dar los productos. Como la primera es la lenta, es la que determina la velocidad. Entonces, si vamos a plantear nuestra ley de velocidad, nos va a quedar entonces, bien, no habilité para escribir, pero ¿cómo nos quedaría la ecuación de velocidad? Si esta es una etapa elemental, entonces la velocidad va a ser igual a, esto lo vimos la clase pasada, lo vimos en Murexia también, cómo queda la velocidad en función de la primera etapa solamente. Asuman que es la única que existe. Si yo les pido que me planteen la ley de velocidad para esa reacción, ¿sí? Esta, considerando que es una reacción elemental. ¿Cómo queda? K1 por las concentraciones. Exacto, K1 por concentración de yoduro por concentración de persulfato. ¿Por qué me queda así? Porque cuando la reacción es elemental, ¿qué es lo que pasa con los órdenes? Coinciden con los coeficientes estequiométricos. Perfecto. Recuerden que se cumple en ese sentido y no en el contrario, ¿sí? Cuando la reacción es elemental, los órdenes coinciden con los coeficientes. Si coinciden, no tiene por qué ser elemental. Entonces, en este caso, K1 por la concentración elevada a la 1, la concentración de yoduro elevada a la 1. Perfecto. Esa es la velocidad, en este caso, porque la etapa lenta es la primera, o sea, es la que me determina la velocidad global. Entonces, como vemos, nos quedó solamente la constante K1. O sea que la constante global de mi proceso es igual a la constante de la primera etapa. La que domina la cinética es esa etapa. Y por lo tanto, como K1 es una constante de una etapa elemental, cumple Arrhenius. Entonces, en esos casos donde la etapa determinante es la primera, entonces la reacción, la constante global va a cumplir Arrhenius también. Bien, detalles con respecto a esto, igual no van a haber mecanismos, pero esto es así porque si esta es la lenta, en realidad se forma lento y se consume muy rápido. K2 es mucho mayor que K1. Entonces apenas se forma una molécula de intermediario, es consumido por la segunda etapa. Así que prácticamente es como que su concentración es nula y como si prácticamente no estuviera. ¿Sí? Toda la cinética está gobernada por esta etapa lenta. Bien, la otra
el otro caso tenemos reacciones elementales, primera determinante de la velocidad, y también tenemos cuando la constante global es productoria de las constantes de cada uno de los pasos. ¿Sí? Entonces, para ese caso, déjenme ver si, porque no enchufé como para dibujarles. Bueno, probamos si puedo dibujar con el ratón, y si no, le enchufo para escribir. Entonces tenemos dos casos, para ver justamente a qué me refiero con que puede cumplir Arrhenius, o en qué caso se cumpliría Arrhenius. Si tenemos el mecanismo 1, lo que vemos es que hay una etapa inicial donde tenemos un equilibrio, y una etapa siguiente en la cual el B que se forma en la primera se consume para dar C, ¿sí? Una reacción de A para dar C, por ejemplo. Entonces en este caso lo que tenemos es que este equilibrio es rápido, o sea que yo puedo decir que este equilibrio se va a establecer. Entonces la etapa determinante, o la etapa a partir de la cual voy a plantear mi velocidad, va a ser la etapa 2, ¿sí? Esta va a ser en realidad la etapa lenta. Entonces, esta, vamos a indicar que es la etapa lenta, y lo que vamos a tener entonces para la velocidad, si hacemos lo mismo que dijimos hoy, velocidad determinada por la etapa lenta, esto es una etapa elemental, entonces va a ser K2 por la concentración de B, ¿no? Sí. Déjenme ver si logramos hacer ese. Bueno, mi computadora tiene problemas con una tecla y es eso, igual que la clase pasada. Bien, entonces sería la concentración de B. Permítanme usar paréntesis curvo para la concentración, porque si no, no me queda. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Usualmente nosotros no vamos a dejar la velocidad expresada para un intermediario. Si aparece un intermediario en la ley de velocidad, vamos a tratar de expresar esa concentración en función de las etapas que tenemos antes. Por ejemplo, en este caso dijimos que tenemos un equilibrio, y que ese equilibrio era un equilibrio rápido, por lo cual yo puedo asumir que se establece, ¿sí? Y entonces, la velocidad, ¿cómo va a ser? Si se establece el equilibrio, ¿qué ocurre una vez que se alcanza? La velocidad es constante. No cambia. Bien. ¿Y la velocidad de la etapa de A para B? ¿Cómo es con la velocidad de B para dar A? Igual. Iguales, correcto. Entonces lo que voy a plantear es que B1 es igual a B2. Y yo puedo escribir tanto B1 como B2. ¿Por qué? Porque dijimos son etapas elementales. Entonces, ¿cómo queda B1? Etapas elementales, los órdenes coinciden con los coeficientes, entonces B1 es igual a K1 por la concentración de A. K1 por la concentración de A. Muy bien. Hacemos lo mismo ahora para B2. Y entonces tenemos que K-1 por la concentración de B. ¿Sí? Bien, de acá nosotros ¿qué vamos a despejar? Vamos a despejar B, porque lo que queremos justamente es expresar esta concentración de B en función de las concentraciones de especies que no sean intermediarios. Entonces si despejamos nos quedaría que la concentración de B va a ser igual a K1 sobre K2 por, vamos a ver cómo expresamos esto de manera más clara, K1 sobre K2 por la concentración de A. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Bien, y eso ahora entonces lo vamos a sustituir en la velocidad que tenemos planteada arriba. Nos quedaría entonces que la velocidad es igual a K2 por la concentración de B. Entonces es K2 bueno, no sé por qué debo tener que elegir el grosor acá. Una pregunta. No, sí,
Nada, que cuando habías despejado la concentración de B sería K1 sobre K-1, o queda K2 por algo, porque me perdí ahí. De nuevo, Cuando despejaste la concentración de B, esto, sí, ¿por qué es K1 sobre K2? ¿No sería K1 sobre K-1? correcto, sí, es así. Bien, esto es K-1. Creo que me quedaría mejor escribir así que como lo estaba escribiendo. Bueno, entonces B, ahora sí, correcto lo que tú decías, es igual a K1, en realidad K2. Recuerden que mis K son cursivas y son muy raras, pero esto es K. K sub 2 entonces, multiplicado por K1 sobre K-1. Entonces esto lo que es una productoria, porque si nosotros pensamos en que dividir por K-1 es lo mismo a que ustedes lo pasen al numerador y pongan K2 por K1 por K-1 elevado a la menos 1. ¿Sí? Entonces todo esto es una productoria y eso estaría multiplicado por la concentración de A. Entonces básicamente la ley de velocidad tiene una constante global que va a ser igual a todo el término que tenemos acá, ¿sí? K2, K1 sobre K-1. En esos casos se va a cumplir Arrhenius también. Pueden hacer el ejercicio de sustituir si cada una de estas K2, K1 y K-1 va a cumplir Arrhenius porque provienen de etapas elementales. Si nosotros sustituimos por la ecuación de Arrhenius, ¿sí? El factor preexponencial por E a la menos energía de activación sobre RT, cada una de estas, cada una con unos factores preexponencial a 2, a 1, a menos 1, y su correspondiente energía de activación, lo que vamos a ver es que llegamos a una forma matemática que cumple Arrhenius, ¿sí? Porque nos va a quedar un factor exponencial A global, como también un cociente similar a este, multiplicado por E a la menos y una energía de activación que es combinación lineal de las energías de activación 1, 2 y menos 1. El único detalle ahí es que puede darse el caso en el cual la energía de activación global sea negativa. Y eso estrictamente no cumple Arrhenius, pero sin embargo sería lineal con el inverso de la temperatura. Entonces, simplemente sepan que es así, que pueden dar negativos en estos casos, pero nosotros vamos a trabajar Arrhenius con casos en los que siempre es positiva la energía de activación. ¿Ah? En este caso, en realidad, es una energía de activación global o aparente, porque no es la energía de activación de una etapa elemental. ¿Qué es lo que sí tiene que pasar? Que la energía de activación, que tiene que ser positiva, sí o sí, es la que está en una etapa elemental, ¿sí? Porque como vimos es la energía que tiene que poder adquirir la molécula para alcanzar el estado activado, ¿sí? Es una energía que hay que suministrar, que se tiene que alcanzar para que se alcance ese complejo activado. O sea que esa energía siempre va a ser positiva. Para cada una de las etapas, entonces, todas las energías de activación van a ser positivas. Lo que puede no dar positivo es la energía de activación global cuando se trata de productorias de constantes. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Bien. En este otro mecanismo lo que tenemos es una reacción paralela, ¿sí? Donde tenemos consumo de A por dos reacciones que son paralelas y que pueden ser perfectamente etapas de un mecanismo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Si yo quiero plantear la velocidad, ¿cómo me queda? Estoy pensando si en algún momento vimos cómo plantear la velocidad cuando tenemos dos etapas. Las dos consumen A, ¿sí? Con cinéticas K1 y K2. Entonces lo que tenemos es que, por un lado, K1 por concentración de A, como decíamos antes, es etapa elemental, o sea que si es etapa elemental, los órdenes coinciden con los coeficientes, o sea que tenemos un orden 1 para esta. Para K2 también, como la estequiometría también es 1, 1, también vamos a tener K2 por la concentración de A. Como las dos están consumiendo A, entonces la velocidad global va a ser la suma, ¿sí? Porque las dos consumen A al mismo tiempo. Entonces va a ser suma de K1 por concentración de A
más K2 por concentración de A. ¿Qué es lo que podemos hacer con concentración de A en esta ecuación? Matemáticamente, saca el factor común. Entonces en ese caso nos quedaría con K1 más K2 por la concentración de A. Y gracias por tenerme paciencia con la escritura lenta. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Acá lo que tenemos es una constante global que va a ser K1 más K2, ¿sí? Y que no cumple arreños, porque es la suma, ¿sí? Entonces, cuando es productoria lo cumple, cuando es suma no lo cumple. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos la idea de cómo planteamos las constantes? Bien, vamos entonces a seguir con el resto. Después, si al final nos da tiempo y alguien quiere ver cómo se hace el planteo que les decía hoy para encontrar la energía de activación global, lo hacemos. Bien, después este es el caso en el que tenemos un cambio de mecanismo, que es más o menos parecido a lo que veíamos hoy, que tenemos un consumo del reactivo, pero por dos formas diferentes, cada una con su determinada constante. Entonces, como las dos se dan a la vez, lo que puede pasar es que una de las dos prevalezca a una temperatura y la otra a otra temperatura. ¿Sí? Entonces, acá lo que nos dice es que la energía de activación de la etapa 1 es mayor que la energía de activación de la etapa 2. Sabiendo eso, ¿ustedes qué me dirían? ¿Cuál de las dos está predominando en temperaturas bajas y cuál está predominando en temperaturas altas? K2 en temperatura baja y K1 en temperatura alta. Correcto. Mayor energía de activación, dijimos que da una pendiente mayor y vamos a tener, o sea, mayor velocidad porque tenemos un mayor aumento de la constante con la temperatura. ¿Sí? Acá estamos graficando directamente velocidad contra temperatura. Podríamos verlo en el gráfico, no sé si lo tengo cerca, vamos a ver. En este gráfico que tenemos acá, ¿sí? Una de las dos va a ser la que domine a una determinada temperatura. ¿Sí? Si estoy por debajo de esta intersección, o sea, temperaturas más bajas, vamos a tener prevalencia de lo que es la curva azul. ¿Sí? Y si estoy por debajo, por encima de temperaturas más altas, entonces va a prevalecer la curva 1, que es coherente, o sea, coincide justo casualmente con el ejemplo que tenemos. Mayor energía de activación es la que va a dominar la cinética cuando estamos a temperaturas altas. ¿Sí? Pero no tiene mayor consideración, solo que va a haber un rango de temperaturas donde prevalece una y un rango donde prevalece la otra. Bien, después tenemos un comportamiento que les decía hoy que es poco común, que es con el aumento de la temperatura tengo una disminución de lo que es la velocidad. Son casos muy raros, ¿sí? Y en el caso que tenemos acá del ejemplo, lo que ocurre es que tenemos un equilibrio previo, pero este equilibrio es una reacción muy exotérmica, lo que hace que el aumento de la temperatura no favorezca el sentido directo, favorece mucho el sentido inverso, y eso hace que el equilibrio siempre esté muy desplazado hacia lo que es los reactivos, lo que hace que el aumento de la temperatura enlentece el proceso, ¿sí? Porque siempre estoy desplazando el equilibrio hacia el sentido contrario, ¿sí? Pero son casos bastante poco comunes. Después, como les comentaba, tenemos el caso de cinética enzimática, quizás ustedes ya lo han trabajado, nosotros simplemente vamos a hablar al respecto con lo que les decía hoy, que vamos a ver que hay un aumento de temperatura que va a aumentar la actividad de la enzima, pero va a llegar un punto a partir del cual comienza a disminuir esa actividad, que lo que tienen es que comienza a darse la desnaturalización de la enzima, hasta el punto en que podría llegar a tener la inactividad completa de esa enzima. ¿Sí? ¿Dudas de lo que vimos hasta acá? No, todo bien. Bien. Entonces, el jueves vamos a estar viendo, a partir del jueves,
en el laboratorio de descomposición de peróxido. Ahí lo que tienen es un ejemplo de método diferencial en condiciones iniciales, y se elige la descomposición del peróxido de hidrógeno como ejemplo. Es catalizada por ioduro y es en fase acuosa. En la otra semana vamos a ver energía de activación, bueno, en realidad se llama influencia de la temperatura, pero ahí van a determinar una energía de activación, y entonces van a estar viendo lo que acabamos de ver en la clase, ¿no? Bien, ahora lo que íbamos a ver un poquito son ejemplos, son los ejercicios que no sé si tuvieron tiempo de ver, del repartido que les había habilitado la semana pasada. En el ejercicio 2 vemos que nos plantea que la vida media de la desintegración de primer orden del carbono 14 es de 5.720 años, y nos pide calcular la constante de velocidad de la reacción. Bien, tenemos como dato entonces que es de primer orden, y nos da el tiempo de vida media. Por definición, tiempo de vida media, ¿qué es? Tiempo que demora un elemento en reducirse a la mitad. Bien, en consumirse la mitad de la cantidad inicial que yo tenía. Recuerden que es cantidad consumida, en tiempo medio no cambia, pero para los otros tiempos de vida fraccionaria sí cambiaría si ustedes toman cantidad consumida o si toman cantidad a la que llego, ¿sí? En nuestro caso se consume esa cantidad. ¿Cómo hacemos entonces? Tenemos que encontrar una función que nos vincule tiempo medio con la constante. ¿Se acuerdan cómo lo hacíamos? Si nosotros sabemos una función que nos vincule la concentración del reactivo en función del tiempo, después introduciendo la definición de tiempo medio, podríamos llegar entonces a encontrar un vínculo con la constante. ¿Sí? Sí. Eso ya lo hicimos en el teórico pasado. No sé si se acuerdan, pero básicamente, sí. Usando la ecuación integral. Usando la ecuación integral, perfecto. Sí, vamos a plantear la ecuación diferencial, en este caso no se las planteé, vamos a plantear en el ejercicio siguiente, pero planteamos la ecuación diferencial e integramos. Ustedes recuerden que pueden hacerse una tabla, que es lo de la recomendación, con lo que son las ecuaciones diferenciales y las ecuaciones integradas para cada uno de los órdenes. Y de esa manera ahí también pueden agregar la función del tiempo medio para cada orden que tiene. Incluso en el teórico está para un orden diferente de uno, ¿sí? Pueden perfectamente tenerla solo con las ecuaciones integradas y después, o integrarla en caso de que eso también lo quieran hacer, pero después a partir de la ecuación integrada deducir esto, o simplemente tener la tabla con todo, ¿no? Lo que ustedes prefieran. Entonces lo que veíamos para orden 1 es que el tiempo de vida media no dependía de la concentración inicial, y que lo podíamos vincular como el logaritmo de 2 sobre k. O sea que lo que tenemos que hacer para obtener la constante simplemente es despejar de acá y obtenemos el valor. Nos queda en años a la -1. No se olviden que las unidades son muy importantes. Entonces todas las constantes tenemos que formarlas con sus unidades, y esas unidades tienen que ser coherentes con el orden. En este caso es una reacción de primer orden, o sea que la unidad tiene que ser de tiempo a la -1. El tiempo que corresponda de acuerdo a los datos. ¿Sí? Bien, tenemos ahora que la constante de velocidad de primer orden de la descomposición en fase gaseosa del éter dimetílico es 3,2 por 10 a la menos 4 segundos menos 1 a 450 grados Celsius. Tenemos la reacción para la descomposición del dimetiléter, y nos dice que se lleva a cabo en un recipiente de 1 litro a 450 grados Celsius. Al principio solo hay éter dimetílico presente y la presión es de 0,4 atmósferas. Nos pregunta cuál será la presión dentro del recipiente luego de transcurridos 7 minutos. Entonces, algo muy importante cuando vamos a resolver ejercicios es que prestemos atención a lo que son los datos, ¿sí? Cuando nos falta algo, vamos a la letra de nuevo, porque seguramente cuando leímos la primera vez ese dato no lo vimos. En este caso, dato importante, nos dice primer orden, o sea que ya sabemos el orden de reacción, nos da la constante, unidades coherentes con orden 1,
nos dice que es a 450 grados Celsius que nos dan esa constante, importante porque dijimos que la constante depende de la temperatura, y perfectamente nos podrían dar un dato de una constante cinética a una temperatura diferente a la de trabajo, y nosotros tener que aplicar Arrhenius para determinar la constante a la temperatura de trabajo. ¿Sí? Entonces tenemos que verificar que el dato está a la temperatura en la que se va a trabajar. Después nos dice que el recipiente es de 1 litro, y se trabaja a esa temperatura. Ahí lo que ustedes pueden decir es un recipiente rígido o no. En este caso la idea es que sí. Eso, si no está claro en la letra, lo pueden preguntar. Y solo hay dimetiléter, que también es algo importante. O sea, solo parto del reactivo, no hay productos inicialmente. Nos dan además la presión inicial. Bien. Solo a modo de repaso, entonces vamos a plantear la ley de velocidad. ¿Sí? Primero, la definición de velocidad. ¿Se acuerdan que lo primero que vimos la clase pasada fue cómo definir la velocidad para una reacción? ¿Sí? ¿Cómo la definimos? La variación de... De la concentración Bien, puede ser de la concentración con respecto a qué. con el tiempo. O si no, los moles Bien. con el tiempo. Es la variación de concentración o de moles con respecto al tiempo. La variación de concentración no lo podíamos usar siempre, en algunos casos sí, en este caso justamente sí. ¿Por qué podemos hacerlo? Porque es volumen constante. Correcto, muy bien. Entonces, como tenemos el volumen constante, por eso les decía que era importante lo del recipiente rígido, entonces podemos expresarlo tanto en concentración como en moles. Estrictamente la definición de velocidad es variación de moles con respecto al tiempo. Si quiero escribir la ley de velocidad ahora sí, ¿cómo quedaría? Esta velocidad que ya definimos para el reactivo es igual a... K por la concentración. K por la concentración de dimetiléter, y es elevado a la 1 porque dice primer orden. Entonces nos quedaría de esa forma. Ahora, lo que decíamos recién, volumen constante, entonces va a ser lo mismo que escriba la derivada de la concentración con respecto al tiempo, o la derivada del número de moles con respecto al tiempo por 1 sobre B. ¿Sí? ¿Cuándo va a ser igual esto? Cuando la derivada de n sobre B sea igual a la derivada de n por 1 sobre B. Y eso solo ocurre cuando el volumen es constante. Los dos casos que vimos fue volumen constante en recipiente rígido para gases y solución acuosa. Bien, ahora sí a lo que íbamos. Nos pide presión a los 7 minutos. O sea, por ejemplo, concentración que tengo a los 7 minutos. ¿Eso dónde lo veo? ¿Cómo varía la concentración con el tiempo? ¿Qué, perdón? Si quiero establecer cómo varía la concentración en función del tiempo, así sé cuál es la concentración a los 7 minutos, Va a ser menor. sí, correcto, la concentración del reactivo va a ser menor porque se está consumiendo, pero ¿qué ecuación nos dice cuánto vale? Lo vimos en el anterior. ¿Qué planteo para saber cuánta concentración tengo a un determinado tiempo? ¿No? Ecuación integrada, ¿sí? Es la que nos vincula, capaz que mi pregunta no estaba clara, la que nos vincula la concentración, ¿sí? Con un tiempo determinado. Yo calculo cuánta cantidad tengo a un determinado tiempo. Esta segunda ecuación es la misma que tenemos arriba, ¿sí? Esta es la que surge de la integración y la que ustedes ya conocían, y esto simplemente es despejando aplicando exponencial, de manera que entonces nos quede directamente concentración a tiempo t igual a la concentración inicial y la exponencial con respecto al tiempo.
Si yo conozco entonces el tiempo, nos dice 7 minutos, la constante es dato, puedo determinar la concentración en un tiempo t si conozco la concentración inicial. ¿Sí? Entonces esta va a ser nuestra ecuación de trabajo. Lo primero que tenemos que hacer es determinar esa concentración. ¿Cómo lo hacemos? Concentración inicial. Lo tomas como gas ideal, supongo que usas Correcto. Supongo que se comporta como gas ideal y por lo tanto la concentración a que es igual. Concentración sería número de moles sobre volumen y por lo tanto Es sobre RT. P sobre RT. Entonces N sobre B me queda igual a la presión inicial sobre RT. ¿Sí? Estoy calculando la concentración con respecto al dimetiléter. Es N del número de moles iniciales sobre el volumen, recipiente rígido, así que va a ser constante. Y lo que voy a plantear es la presión inicial de dimetiléter, que es lo que me dan en realidad porque me dicen que no hay más nada en el recipiente inicialmente. Nos daría entonces 6,75 por 10 a la menos 3 mol por litro. Ahora solamente tendría que sustituir en la ecuación de arriba. Entonces este valor lo colocamos acá, e a la menos 3,2 por 10 a la menos 4 segundos a la menos 1, ¿y qué pasa con el tiempo? Cambiarlo a segundos. Correcto, ¿sí? No multiplico por 7, ahí tengan cuidado porque si solo ponen los números sin las unidades, pueden llegar a multiplicar esto por 7 y ahí les daría mal porque no son las unidades coherentes. Entonces 7 minutos, 420 segundos, tenemos entonces la concentración a tiempo t, 5,90 por 10 a la menos 3 molar. Pero lo que nos pide es la presión dentro del recipiente transcurridos 7 minutos. Y lo que nosotros tenemos es la concentración de dimetiléter transcurridos 7 minutos. ¿Qué tenemos que hacer? Con la ecuación de las bases ideales. Bien. ¿Y ahí qué haríamos? Pasa que antes tienes que calcular lo que tienes de metano, lo que tienes de hidrógeno, de hidrógeno y de monóxido. Correcto, ¿sí? Si nos pidieran la presión parcial de dimetiléter, podemos directamente utilizar ecuación de gas ideal y pasar esto a presión, ¿sí? Con la misma ecuación que tenemos acá. El problema es que lo que nos pide es la presión total, entonces tenemos que recordar que la reacción se dio, se consumió parte del dimetiléter, pasamos de esta concentración a esta, y por lo tanto se formaron metano, hidrógeno y monóxido de carbono. Entonces tenemos que calcular cuánto se formó para poder calcular entonces la presión total. Bien, entonces lo que vamos a hacer es un cuadrito, igual que los que ya vieron con Daniel, cuando querían saber cuánto hay de una especie a un determinado tiempo. ¿Sí? Entonces, inicialmente, de esta especie, ¿cuánto tengo? 6,75 por 10 a la menos 3. Ahí está. Colocamos la concentración inicial. De estos tres, 0. 0. Muy bien. A los 7 minutos, ¿qué va a pasar? Vamos a plantearlo suponiendo una X como cantidad consumida de dimetiléter. Entonces, ¿cómo me queda acá? Inicial menos X. Inicial menos X, muy bien. ¿Y qué pasa con metano? Un tiempo. ¿Perdón? Más X sería. Más X. Muy bien. ¿Sí? La estequiometría es 1 a 1, así que no hay ningún problema. Formamos X de metano, X de hidrógeno y X de monóxido. Ahí simplemente prestar atención porque puede ser que en algún caso la estequiometría no sea tan sencilla y hay que tenerlo en cuenta en esta parte. Entonces tenemos todos nuestros datos. Nos faltaría calcular la concentración, perdón, la cantidad consumida, el X. ¿Cómo lo hacemos? A la inicial le resta la final. Al iniciar le resto la final. En realidad lo que voy a hacer es esto que está acá, la inicial menos X va a ser igual a la que tengo a tiempo t, que es lo mismo, ¿sí? También lo habíamos visto cuando planteábamos, por ejemplo, conversión, ¿sí? Si restamos a la inicial la cantidad que tengo a tiempo t, estoy calculando la cantidad consumida, ¿sí? Porque va a ser la diferencia entre lo que tengo ahora y lo que tenía inicialmente.
Entonces con eso calculamos la X y las restantes concentraciones, ahí tengo un problema con los paréntesis, van a ser entonces iguales a ese valor de X. ¿Por qué trabajo en concentraciones y no en moles? Básicamente porque el volumen es constante y llegaría exactamente a lo mismo. ¿Sí? Estrictamente estos balances se hacen con número de moles. Bien, entonces ahora tenemos las concentraciones de cada una de las especies y lo que tenemos que hacer es calcular la presión total a partir de ahí. Nuevamente, como tenemos volumen constante, podemos seguir trabajando con concentración. ¿Sí? Si el volumen no fuera constante, entonces ahí sí vemos de pasar los números de moles de cada uno de los reactivos y ver cuáles son los datos que tenemos. Pero siendo así, nosotros simplemente podemos decir que el número de moles totales o la concentración total va a ser igual a la suma, ¿sí?, de lo que tenemos en la tabla, ¿sí? Va a ser la cantidad que nos queda del dimetiléter más lo que se formó de los tres reactivos de donde viene este 3X. La suma me va a dar entonces la concentración total. Pueden plantearlo de forma independiente, pasar cada uno de estos a número de moles, van a ver que cada uno lo multiplican por el volumen, pero después lo van a dividir por el volumen de nuevo cuando quieran pasar a presión total. Entonces es exactamente lo mismo. Pero todo eso es porque el volumen es constante. Entonces ahí obtenemos el valor de N sobre B y lo podemos ahora sí traducir a lo que es la presión total. ¿Qué es lo que tenemos que analizar de ese valor final? ¿Cómo tiene que ser la presión total final con respecto a la presión total inicial? ¿Perdón? Mayor. Mayor. Muy bien. ¿Por qué es mayor? Por la relación de moles inicial de reactivos contra productos. Correcto. ¿Sí? Tenemos 3 moles de productos que se forman a partir de 1 mol de reactivo. Esto no es así en todas las reacciones gaseosas, ¿sí? Puede darse lo contrario. Pero si miramos esta, tenemos 3 moles contra 1, por lo tanto la presión tiene que aumentar. Entonces cuando llegamos al valor final, lo primero que tenemos que hacer es ver que sea coherente. Si nosotros hubiéramos tenido un valor 0,2, por ejemplo, o 0,1 por error de cuentas, lo detectaríamos de esa forma. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque si hay un error de cuentas y me da, no sé, una atmósfera, de todas maneras es coherente y entonces pesa como error de cuentas. Si yo tengo un error de cuentas y da menor, entonces pesa como error conceptual porque en realidad no es coherente con la situación planteada. Entonces siempre analicen que al menos el valor al que llegaron sea coherente con la situación. La otra cosa de cómo analizar la coherencia es que, por ejemplo, el valor de X, si la reacción se da en el sentido que está planteado, va a ser un valor positivo. En este caso solo partíamos de dimetiléter, así que no es posible lo contrario. Y que las constantes cinéticas determinadas siempre también van a ser valores positivos. Bien, creo que nada más por acá. ¿Dudas de este ejercicio? No. Bien, vamos a ver entonces el ejercicio número 4. Ahora tenemos que una reacción genérica A para dar B, donde varía la concentración inicial de A, pasando de 1.4 molar a 0.70 molar. El tiempo de vida media de la reacción, cuando esto ocurre, pasa de 2 a 4 minutos, a una determinada temperatura de 25 grados Celsius. Nos pide que determinemos el orden de reacción y la constante de velocidad. Entonces, ¿qué me dice? Cambió la concentración, pasó a ser la mitad de hecho, y el tiempo de vida media aumentó. El orden de la reacción no puede ser 1. Correcto. ¿Se acuerdan lo que dijimos cuando estábamos resolviendo el primer ejercicio? En orden 1, tiempo 1 medio era igual al logaritmo de 2 sobre K, no depende de la concentración inicial. Por lo tanto, si hay un cambio en la concentración inicial y el tiempo de vida media cambia, ya sé que no es una cinética de orden 1. Bien. ¿Qué es lo que voy a hacer entonces? Simplemente recurrir a las ecuaciones integradas y deducir cómo va a ser el tiempo de vida media, o recurrir a nuestra tabla, ¿sí?, del teórico y buscar, analizar cómo son las posibles situaciones.
Yo acá les traje solamente los órdenes más comunes utilizados por nosotros, 1, 2 y 0, pero recuerden que si van a hacer esa tabla también tienen que tener en cuenta el otro que vimos, que es para un orden genérico distinto de 1. Entonces, este ya lo descartamos, ahora tendríamos que analizar orden 2 y orden 0. En orden 0 vemos que un aumento de la concentración inicial genera un aumento del tiempo en medio, y lo que tenemos es lo contrario. Disminuye la concentración, aumenta el tiempo. En orden 2 está en el denominador, o sea que un aumento de la concentración produce una disminución del tiempo, por lo que es lo mismo, una disminución de la concentración produce un aumento del tiempo de día medio. Y eso es exactamente lo que tenemos. O sea que nosotros podemos considerar que se trata de un orden 2. ¿Sí? ¿Claro hasta ahí? Sí. Bien, entonces ahora lo que tenemos que hacer es básicamente calcular nuestra constante de velocidad. ¿Sí? Esto es lo mismo que hicimos en el primer ejercicio. Despejamos la constante con ahora esta fórmula que tenemos acá. Entonces nos queda que la constante es el inverso de la concentración por el tiempo, y acá lo que tenemos que cuidar nuevamente son las unidades. Si dijimos que es orden 2, las unidades de la constante tienen que ser coherentes con orden 2. ¿Sí? Las unidades, recuerden que las saben a partir de la ecuación diferencial planteada para cada orden, o las anotan también en el cuadrito y se saben para cada orden cuál es la unidad. Pero siempre tienen que estar incluidas las unidades y tienen que ser coherentes con el orden planteado. ¿Sí? Y acá también las podrían despejar. ¿Dudas hasta acá? Bien, vamos a ver un ejercicio más. Este es de efecto de la temperatura. Comúnmente se dice que las reacciones duplican su velocidad cuando la temperatura aumenta 10 grados. En realidad esto no se cumple siempre, pero hay un amplio rango de ecuaciones que cumplen esta condición, y por lo tanto es muy difundido porque se puede aplicar para todas ellas. Santiago, ¿tenías una consulta? No, me fue sin querer. Bien. Entonces, lo que nos pide es que supongamos que una reacción tiene lugar a dos temperaturas que varían, como vemos, en 10 grados. Recuerden que la variación de temperatura es el mismo valor tanto expresado en Celsius como expresado en Kelvin. O sea que si hay una variación de 10 grados, es una variación en Kelvin de 10 y en Celsius también. Y nos pide cuál es la energía de activación que permite que se cumpla esto. ¿Qué harían entonces? La velocidad se duplica cuando cambia la temperatura en 10 grados. Se pasa por Van Hoff, ¿no? A ver, Van Hoff, ¿qué te permitía hacer? ¿Cómo queda Van Hoff? Logaritmo de caso 1 o caso 2 sobre el otro. Bien, ¿y eso es igual a qué cosa? A energía de activación sobre R por 1 sobre T1 menos 1 sobre T2. Bien, estoy de acuerdo con la ecuación, solo que no es Van Hoff, es Arrhenius, pero está bien. ¿Sí? La forma matemática es la misma, solo que cuando ponemos energía de activación es Arrhenius y las constantes son cinéticas. Pero es correcto. ¿Sí? Vamos a plantear Arrhenius, vamos a linealizar, y es el ejemplo que hablábamos hoy de dos temperaturas diferentes que nos permiten calcular con una constante a otra temperatura. ¿Sí? Ahora no tenemos un valor de constante, pero ¿qué es lo que sí sabemos? K1 con respecto a K2. Con el plano de 2 ahí, porque la relación es de 2 a 1. Ahí está, la relación es 2 a 1, y si nosotros decimos que K1 sobre K2 es igual a 2, entonces T1, ¿cuál es? La más grande, 315. Correcto, ¿sí? Recuerden que si ponemos menos acá, entonces K1 se corresponde con T1 como está en la ecuación, y si dije que es el doble, entonces K1 es el doble que K2, si esto me da 2, K1 es la constante más grande, y hay un aumento de la constante con la temperatura, así que la temperatura mayor tiene que ser T1. ¿Sí?
Podían plantearlo al revés, siempre y cuando fuera coherente. ¿Sí? En ese caso les daría un medio y ponen la temperatura de 305 como T1. Entonces de esa manera llegamos a el valor de energía de activación que nos permitiría que se duplique la velocidad cuando se aumenta la temperatura de 305 a 315. Un pequeño detalle con eso es que les dice velocidad y no les dice constante cinética. Y en realidad eso es porque la ley de velocidad, como vimos, incluye constante y concentraciones. Nosotros lo que estamos asumiendo es que la variación de temperatura, y más que nada en este que es un rango de solo 10 grados, no afecta lo que son las concentraciones, o sea que si hay una dilatación que cambia el volumen, es despreciable. ¿Sí? Entonces el único parámetro que puede ser afectado por un cambio de temperatura es la constante, y eso es lo que vamos a estar asumiendo en realidad en toda esta parte de efecto de la temperatura. Bien, ¿dudas hasta acá? No. Bien, déjenme ver si hacemos un pequeño... No, voy a descartar. Entonces quería mostrarles solamente un pequeño... Ahí está compartiendo, ¿verdad? Sí, sí. Vemos todo igual, ¿eh? O sea, vemos toda la presentación, todo el PowerPoint. Bien. Este ejercicio en realidad es muy parecido a lo que estábamos hablando recién. Más que nada me interesa más el anexo que tenemos al final, pero ya que lo tenemos lo podemos mirar un poquito. Es un ejercicio que viene del otro curso, pero ejercita un poco más o menos lo que estábamos trabajando. Tenemos una velocidad de una reacción elemental que a 40 grados es el triple de su valor a 20 grados Celsius. Entonces, ¿por qué es importante que nos diga que es reacción elemental? ¿Cómo, perdón? Porque el dato de reacción elemental es un dato importante. Para saber que el orden va a ser igual a los factores geométricos. Bien, es correcto. No necesariamente lo voy a usar, pero es cierto. La reacción elemental implica que coinciden los órdenes con los coeficientes. Nos dice que a 40 grados la velocidad es el triple del valor a 20. De acuerdo a lo que estábamos diciendo recién de la aclaración final en el ejercicio anterior, si la velocidad pasa a ser 3 veces más, ¿qué parámetro de la ley? Que está bien que tú decías que coinciden los órdenes, pero lo que pasa es que en este caso no nos da la reacción, pero está bien. Si se triplica la velocidad, ¿qué parámetro de la ley se triplica? La concentración. La concentración. Vamos a meter así. Esta sería nuestra ley. Como no tengo la ecuación de cinética, entonces, perdón, la ecuación de la reacción, no tengo la ecuación estequiométrica, entonces les planteo genérico. Va a ser la productoria de las concentraciones elevadas a los coeficientes, ¿sí?, de cada una de las especies, por la constante, ¿verdad? Entonces, ¿cuál de los dos términos va a variar con la temperatura? La constante K, ¿sí? Lo que les decía recién es que este término vamos a considerarlo despreciable con la variación que pueda tener con la temperatura, ¿sí? Independiente de la temperatura. Y entonces, ¿quién varía con la temperatura? Es K. ¿Por qué entonces es importante saber que es elemental? Porque la variación de K con la temperatura, entonces, Va a ser directamente. no Cumple Reños. cumple a Reños, ¿sí? Que es en realidad exponencial, no directamente proporcional. ¿Sí? De acá sabemos que si la velocidad es 3 veces más, entonces la constante lo es, y como dice que es elemental, entonces cumple a Reños. En los casos anteriores, como eran ejemplos, habíamos asumido el cumplimiento, pero en realidad nosotros tendríamos que tener algún indicio para saber si se cumple o no se cumple. De todos los casos que vimos, ya sea que la constante global sea productoria, que la primera etapa sea la determinante, o que la reacción sea elemental. ¿Sí? La otra forma que vamos a ver en el laboratorio es que si nosotros hacemos el gráfico del logaritmo de K en función de 1 sobre t y nos da lineal, verificamos que se cumple a Reños. ¿Sí?
Y en ese caso la pendiente debería ser negativa cuando la energía de activación es positiva, de manera que entonces la constante aumenta con el aumento de la temperatura. Bien, entonces, como sabemos que se cumple que la constante a 40 grados es 3 veces la constante a 20, y nos pide, entonces vamos a sustituir las dos constantes por la ecuación de Arrhenius. Bien, esto era solo un recordatorio. Si la reacción cumple Arrhenius no implica que sea elemental, ¿sí? Esto se cumple en un sentido, pero no en el contrario. Vamos entonces a sustituir, como les decía, por la ecuación, y ahí tenemos que hacer, bueno, dos aclaraciones. Una es que la temperatura tiene que ir en Kelvin, ¿sí? No me acuerdo, creo que con ustedes no lo hemos visto, pero si nosotros ponemos Celsius y estamos haciendo un gráfico del logaritmo de K en función de 1 sobre T, no nos va a dar lineal, va a ser una curva. Entonces eso es un aviso de que nosotros nos estamos equivocando en eso. O sea, vamos a chequear primero que nada si vemos que da curva, vamos a chequear la temperatura, a ver si nos olvidamos de ponerla en Kelvin, ¿sí? Esto es solamente recordatorio matemático. Si va a ser lineal el logaritmo de K en función de 1 sobre T, por matemática sabemos que restar en el denominador hace que no lo sea, ¿no? Pero solamente para que les ayude a recordar. Ahora lo que deberíamos recordar son los supuestos de Arrhenius, ¿sí? ¿Qué suponía? Porque si no tenemos todavía una ecuación sin resolver. Tenemos dos energías de activación, dos factores preexponenciales. La energía de activación indiferente a la temperatura, independiente de la temperatura. Muy bien, la energía de activación es independiente de la temperatura. ¿Es la única suposición que tiene? Eso me permitiría decir que EA40, la energía de activación a 40, es igual a la energía de activación a 20. Por lo tanto, son el mismo valor, tengo una incógnita menos. Y el factor no era que es independiente también de la temperatura. Muy bien, en el factor preexponencial también. Recuerden que cuando linealizan aparece en la ordenada. Si variara con la temperatura, mi ordenada no es constante y tampoco me da lineal. Entonces, tanto la energía de activación como el factor preexponencial son independientes de la temperatura, y esto hace que pueda cancelar el factor preexponencial y colocar el mismo valor para la energía de activación. Y ahora sí, matemática, solo matemática, nos queda despejar la energía de activación aplicando el logaritmo. Y llegamos entonces, ahí nada más que reordenar los términos, llegamos entonces a determinar una energía de activación que pueden utilizar. Ahí ven que les queda el R, ¿sí? El R que ustedes utilicen determina cuáles son las unidades de la energía de activación que voy a calcular. Eso es todo, ¿sí? Pero pueden usar cualquiera de las dos. La energía de activación entonces es de 10 kilocalorías por mol, y acá es solo recordatorio de que siempre que llego al resultado final tengo que observar el valor, el signo y las unidades, ¿sí? Asegurarme que sean unidades coherentes. En este caso lo usual es olvidarnos de que aparece por mol, no solo va a dar kilocaloría, va a dar por mol, ¿sí? Se nos cancela este Kelvin con este término, pero no se nos cancelan los moles, nos queda entonces que sabemos cuánto vale, pero por cada mol, y que el signo en realidad tiene que ser, sabemos cómo tiene que ser porque vieron que hoy discutimos si podía ser en algún caso negativo, pero ¿qué pasa con este caso? Era solo en la productoria de... Sí, y además, cuando dijimos que no puede ser negativo. O sea, no puede ser nunca que sea una reacción elemental. Es una reacción elemental, ahí está. Cuando sea reacción elemental, no puede serlo. O sea, por definición la energía de activación no es negativa, siempre es positiva. Solamente una energía de activación aparente, que la encontramos matemáticamente porque cumple la ecuación, va a poder serlo, pero una energía de activación de una reacción elemental tiene que ser positiva. Entonces, si yo hago las cuentas y me equivoco en algo, y llego a un valor de energía de activación negativo para una reacción elemental, reviso. O al menos pongo un cartel que indique que eso no es coherente y por qué, ¿sí? Recuerden que es la energía que se debe suministrar, la energía que debe alcanzarse, energía positiva. Bien. Por ahí creo que nada más, y ahora lo que voy a hacer, porque ahora
vamos a pasar a otro ejercicio, ese sí ya escapa a lo que es el curso. Vamos a ir al final, solamente para recordar algunas cositas. Y esto un poco ya lo vimos, pero hay algunas cosas que a veces tenemos la tendencia a plantearlas como que se cumplen en los dos sentidos, y no es así. Si la reacción es elemental, va a cumplir Arrhenius, pero si la reacción cumple Arrhenius, no implica que sea elemental. Y a su vez, si la reacción es elemental, los órdenes coinciden con los coeficientes estequiométricos, pero si los órdenes coinciden con los coeficientes, no necesariamente la reacción va a ser elemental, ¿no? Y eso hay que tener mucho cuidado cuando lo vamos a analizar, ¿sí? Porque ahí tenemos la tendencia a darlo vuelta. Después la otra cosa es lo que les decía hoy con respecto al tiempo de vida fraccionaria. Es el tiempo necesario para que se consuma una fracción de 1 sobre x de la cantidad inicial para el tiempo 1 sobre x. Entonces eso quiere decir que es cantidad consumida, o sea que la cantidad inicial menos la cantidad inicial por la fracción 1 sobre x es la cantidad de ese tiempo de vida fraccionaria, ¿sí? Fracción consumida. Por ejemplo, para tiempo 1/4 les va a quedar entonces 3/4, no 1/4, que es lo que a veces importa, ¿sí? Y la última aclaración, en realidad no sé si lo vamos a estar utilizando en el curso o no, pero muchas veces en los cuadros de datos se informa, y esto no es solo válido para valores de temperatura, esto es general, se informa por 10 a la 3, ¿sí? O por 10 a la 2 o por 10 a la 9, no importa el número, sino que hay un factor, nos indican en la tabla por 10 a la algo. En este caso hay un ejemplo con valores de 1 sobre t y logaritmo de k, ¿sí? Este valor no nos importa tanto, pero sí que el 1 sobre t, para este valor de logaritmo de k, vale 1,23, pero con la aclaración del por 10 a la 3. ¿Qué significa ese por 10 a la 3? Que el valor que nos están informando en tabla fue corresponde al valor experimental multiplicado por 1 por 10 a la 3. ¿Sí? Entonces, si yo quiero saber a qué temperatura corresponde ese valor de 1,23, tengo que despejar el valor de 1 sobre t experimental. Va a ser el valor de tabla dividido 1 por 10 a la 3. ¿Sí? O lo que es lo mismo, el valor de tabla por 10 a la menos 3. De esa manera, entonces, llego al valor del inverso experimental, que es el que yo necesito, y de esa manera también determino lo que es el valor de temperatura. ¿Ah? ¿Por qué se los aclaro? Porque cuando se usa esa nomenclatura, es usual que en lugar de dividir, lo que hagan sea multiplicar, o sea, expresar el valor experimental como 1,23 por 10 a la 3, lo cual les llega a un resultado totalmente incorrecto. ¿Sí? Bien, hasta acá sería la clase de hoy. No sé si tienen dudas de lo que vimos. La clase que viene vamos a seguir con ejercicios, ¿sí? Ok. Bien. Entonces nos vemos la clase que viene. Estén atentos a la parte del laboratorio porque el jueves probablemente hagamos descomposición de peróxido. Bien. Gracias. Hasta luego.